presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos con el Mostrador en la Clave. Está con nosotros hoy día Marcela Jiménez y Mirko Macari. ¿Cómo están, muchachos? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Hay hartos temas, ¿eh? Está pero muy cargado con muchos temas. ¿No se escucha la Marce? Dice, ¿por qué no se escucha? No. ¿Sí está perfecta? Ah, parece que el micrófono tuyo está malo, Marcela. Siempre. Todo el país se ha quedado sin la posibilidad de escucharte. Ha sido boicoteada. Ha sido boicoteada. Las huestes, aquí viene Una operación de Lizalde que dejó el micrófono. Oye, pero fíjate que es curiosa esta situación. No sé en qué va a terminar, ¿eh? Esto de las reuniones del presidente con los presidentes de partido, en términos de... Da la sensación, por lo menos hasta ahora lo que he escuchado, incluyendo lo que acabamos de conversar con Álvaro Lizalde, que no se llegó a ningún tipo de llamémoslo así, inicio de negocio. Solamente escucharse. Esto es lo que decimos nosotros, eso es lo que contestaba el presidente. Ya, gracias, fantástico. Pero me imagino que la reunión no tiene solamente como beneficio o como intención hacer un acto pirotécnico comunicacional. Debe tener, tratar de sondear algo, a ver si es que puedo conseguir algo, si hay piso para alguna de las cosas que se van a poner en tabla. Bueno, lo mencionábamos ayer, yo insisto, creo que el punto más relevante a observar con cierta distancia es el cambio de táctica del gobierno. Y ese cambio de táctica, por cierto, no obedece a un cambio de convicciones, sino que a un recálculo de escenario. Sí, recalculando, como dice Weiss, recalculando. Claro. Necesitas pasar de sacar a la pizarra a la oposición y ponerla contra la pared con proyectos populares que la arrinconen a conseguir votos. Entonces tiene que cambiar el tono, porque ya esto sí tú lo unes, por ejemplo, a una suerte ya de pequeña fisura que se empieza a vislumbrar, por lo menos en el tema de la reforma de pensiones. Un par de ministros ayer se abrieron a que se podía negociar separadamente el aumento del pilar solidario de toda la reforma estructural a la lógica de cotizaciones obligatorias, que es lo que pide la oposición, para allá. Así que apoyemos rápidamente todos pilar solidario, porque nadie se va a ir contra esa cantidad de votantes, que son sectores más bien desposeídos. El aplauso transversal para todos, y después entramos a la lógica, a la industria. Entonces el gobierno había sido muy tajante de que bajo ninguna circunstancia se negociaba por separado, y ahora sí eventualmente podríamos escuchar. Y son esos pequeños cambios a los que hay que prestar atención, digo yo, ¿no? No es que... 1, 2, 3, sí. Caracoles, caracoles, aquí estamos. Tulio al aire, aquí estamos. Vamos a hacer como lo hace el Roque y Fernando. Aplauden todos, se aplauden todos ellos. Buenos días, ¿cómo están? Ahora sí. Yo encuentro que ayer lo analizamos recomiendo que vean el programa La Semana Política del Mostrador, que está en nuestra página web. Ayer analizamos este tema de las reuniones de Piñera. Y una de las cosas que planteábamos era que yo no creo que tenga que ver con, o sea, hay un giro, hay un regreso a lo que fue el diseño original de las comisiones, el discurso del consenso, pero lo que cada vez evidencia más el presidente al ir avanzando en su gobierno es que cada vez se parece más a lo que fue su primer gobierno, a Piñera 1. Sobre todo en algo, que son en las medidas y políticas cortoplacistas, en salvar la semana, en regirse por las encuestas, por tratar de salvar y mejorar las encuestas y la semana. En ese sentido, creo que lo que hizo con la oposición fue una jugada inteligente, porque los puso en jaque, porque es muy feo. Y los dividió, de hecho, entre los que van a ir y los que no van a ir. Pero además, porque además es muy feo decirle que no al presidente de la República, toda esta cosa institucional, quién se puede negar al diálogo democrático, etcétera, etcétera. Pero también pisaron, es un riesgo porque pisas el palito, porque si efectivamente los proyectos no llegan a buen puerto, ya tienes un culpable. Y puedes decir,
yo me junté, yo hice el esfuerzo, pero ellos no quisieron. Y en ese sentido es un arma de doble filo. Pero también hay otro elemento que planteábamos en el programa y que me gustaría destacar aquí, es que este tema de las reuniones del presidente evidencian claramente algo, y que es el debilitamiento grosero del comité político. El presidente está haciendo la pega a los ministros. O sea, el presidente tuvo que salir él a juntarse y hacer esta ronda de diálogo con la oposición, porque su comité político fue incapaz de generar esta instancia de entendimiento en el Congreso, sobre todo, para sacar adelante. O sea, la SECPRES no hizo la pega, Interior no hizo la pega. Sí, eso lo viene diciendo hace rato el académico que es un intelectual de derecha, digamos, Hugo Herrera, que el comité político necesita ser, es el que se necesita cambiar. Y lo viene diciendo hace harto, y ha tenido harto coletazo. Sí, nosotros lo hemos dicho también. Entonces, aquí hay dos puntos que son claves. El presidente tuvo la oportunidad de oro con esto, y de verdad la hizo muy bien, de meter una cuña en la oposición. Ya otra vez, para variar, los dividió. Y los dividió groseramente, y los van a dividir más. Porque en un par de semanas más se va a notar mucho más la diferencia entre la DC y el PS, por ejemplo, y el resto de la oposición en una serie de temas. Por un lado está el tema de la oposición, pero el otro es el tema del comité político, que yo creo que es sumamente fundamental. Que va unido hasta que están criticando ya desde la derecha la sobreexposición de Piñera. Esta sobreexposición, pero también esa sobreexposición que es muy parecida a un presidente haciéndolas todas, hablando de todo, liderándolo todo, igual que en Piñera 1, y que era lo que generaba la mayor cantidad de errores y lo exponía, además, mucho. Si hay alguien que le gusta eventualmente hacer eso, eso no va a cambiar. Claro, no va a cambiar. La pulsión del presidente Piñera por abordar todas las cosas. Pero como dijo nuestro invitado ayer en el programa, Carlos Correa, dijo, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? O sea, uno no le puede pedir al presidente Piñera que cambie lo que es y su esencia. Que sea un observador distante, no funciona. Y el presidencialismo chileno también empuja tarde o temprano a invocar y a introducir al presidente en un montón de cosas que en otros países que tienen sistemas o regímenes distintos se esperan. Son una instancia equivalente a la Suprema, como en la última, levantar del pulgar o bajar el pulgar. Acá no, aquí se compromete y se introduce y bueno, por eso es cuando se pegan palos en los dedos o se pisan la cola, bueno, pasa lo que pasa, que tú pierdes la posibilidad de que tu propia coalición continúe el mandato. Así es. Y cerrando un poco con el tema de la oposición, ya escuché la entrevista que le hiciste al presidente del PS, Álvaro Elizalde. Yo creo que es bien poco factible que la oposición logre algo concreto como oposición en esta vuelta, porque seamos objetivos, no ha pasado nada nuevo, no hay un solo antecedente nuevo, un nombre, una conducción, un liderazgo, un proyecto, algo que haga de prever decir, no, ahora la oposición despertó y está trabajando unida. Eso no es así. Sigue teniendo los mismos problemas de enero, de diciembre, de julio. No hay liderazgo, no hay conducción de peso político, no hay una ruta, no hay nada. Entonces, en ese contexto, la estrategia del pirquineo de votos que hace la Moneda es sumamente efectiva, donde su terreno más fértil es la democracia cristiana o sectores de la DC y el Partido Radical. Entonces, claramente yo creo que fue una jugada bien acertada de la Moneda en ese sentido. Yo creo que en un par de semanas vamos a estar viendo efectivamente nosotros quisimos, nosotros conversamos, pero ellos son los malos y no quisieron. En un par de semanas podemos estar en cualquier cosa porque vivimos una política episódica. Entonces son los episodios que saltan desde un juicio un fallo de un caso pendiente, se reflota el código, a cualquier minuto viene el juicio de Catrillanca, ¿no? Y va a estar toda la atención puesta ahí, todo episódico, todo va cambiando semana a semana. Sí, es una teleserie por capítulo. En rigor, este mes de marzo no ha pasado nada. Así es. Sí, hasta ahora. Por arriba, porque por debajo sí están pasando cosas. Yo quería recomendar un artículo que tenemos hoy día de titular principal en el diario.
valga el autobombo porque es mío y hecho a medias con la Maca Segovia, que habla de la pugna de poder interna de la moneda y la encrucijada de Uvilla. Y adentro de la moneda está pasando algo bastante complicado en términos de cómo puede seguir la ruta del gobierno y que tiene que ver con esta falencia del comité político. Hay un choque permanente entre la fuerza gremialista y la fuerza de Renovación Nacional, por quién controla la hegemonía. Antes la pelea era por la coalición, ahora la pelea es por la moneda, por el comité político. Entonces, esa hegemonía chocan la Roulette Chadwick, Uvilla Pérez. Uvilla representa el poder de Renovación Nacional en el corazón de la toma de decisiones. Es el único exponente real de la toma de decisiones. Entonces, todo este episodio de los terrenos, cuestionable y todo el asunto, dejaron a Uvilla sumamente debilitado. Entonces, ahora es el minuto perfecto para pasar la aplanadora. Ahora Uvilla lo hizo todo mal, ahora Uvilla es culpable de todos los problemas de Interior, Uvilla es el responsable por la mala gestión de Chadwick, los problemas de Chadwick que cometió en caso Catrillanca y en todo, es culpa de Uvilla, porque Uvilla no lo blindó. ¿Cómo es la relación Uvilla-Chadwick? En lo personal es muy buena y ellos trabajan bien. Lo que pasa es que estás hablando del Vito Corleone, o sea, esto no es personal, es política. Y el diagnóstico que se hizo en Interior es precisamente que el ministro Interior no puede tener dos caciques. Y que una de las cosas que se concluyeron es que el ministro, que uno de los problemas que tuvo Chadwick, por ser el foco además de todo del fuego opositor y de las críticas a la gente, es que él no tenía el control absoluto y total de toda la agenda de Interior. Entonces necesita un subsecretario más dócil, un buen soldado, alguien que está alineado con y que no tenga poder propio. Y ese punto, si Uvilla mete las patas para dentro del corral, por decirlo, y se alinea, puede sobrevivir. Si no, porque de verdad en la UDI y en el gremialismo, y hablan del segundo piso de la moneda, lo quieren sacar. Porque está en juego la hegemonía absoluta del comité político. Y esa pugna de poder es muy fuerte. Esa pugna de poder va a marcar el tono que tenga el gobierno. Es distinto un gobierno de Sebastián Piñera, donde los acentos los marca Cristian Larroulet y Andrés Chadwick, con un gobierno de Sebastián Piñera donde la voz de RN tiene algún peso también. Bueno, vamos a tener que ver cómo se traduce eso en la práctica, porque hasta ahora yo no veo ninguna posibilidad de que Andrés Chadwick salga. No, ninguna. Todos los intentos que pudieron haberse materializado por parte de la oposición para intentar hacer una situación de ese tipo, acusaciones constitucionales, qué sé yo, no resultaron. Y por lo tanto, básicamente el presidente de la República tiene que decidir hasta cuánto, que lo que hacen los presidentes de la República, todos ellos, hasta cuándo el comité, la gente que llevaron en una primera instancia para ser parte del comité político, les sirve. Y eso, han habido situaciones impresionantes respecto de los comités políticos, y como yo me acuerdo el de Frei Ruiz Tagle, en su primer comité político, el presidente Frei decide que para tener a los partidos alineados con su gobierno, va a colocar a los caciques voceros fundamentales de esos partidos dentro del comité político. Y al cabo de 3 meses, 4 meses, estaba la crema, porque todos ellos eran cada uno una basería particular inicial, y finalmente se produce ese gesto de la carroza. El episodio de la carroza donde Germán Correa, que era una de las figuras tutelares del Partido Socialista en ese entonces, bueno, el día inmediatamente después de la parada militar lo echa y coloca un círculo de amigos de confianza. Se olvida de la lógica política y dice: oye, yo necesito estar respaldado en términos del comité político por alguien que me dé confianza, y trae de ahí a Pérez Lloma, y trae a Genaro Arragada, ¿te diste cuenta? De Claudio Huepe, en fin. Sí, me acuerdo. Entonces, el presidente al final es el que evalúa si es que sirve o no sirve la gente que está trabajando con él en la moneda, pero
por muy primo que sea, si es que el presidente considera de que Andrés Chadwick no le sirve, se va a ir. Sí, pero cuando eres el primo, por lo menos tienes más chances. Sí, no. Tienes más tiempo. Y tienen un rapport, una empatía política enorme. Ese es el tema. O sea, el año pasado, a finales de año, hablamos mucho y no fuimos los únicos. Además, se instaló esa cosa de que Chadwick había perdido el toque, que no era el mismo, que la muñeca ya no le funcionaba, la muñeca política ya no era la de antes. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, lo que pasa es que salió del ojo el huracán. Pero lo que cuenta... Me comenta que está medio apagado en relación Exacto, está como... No es el Chadwick del primer gobierno ni de los primeros años en la Fundación Avanza Chile. Entonces, efectivamente han tenido un periodo relativamente de calma, pero si vuelve a pasar algo de la magnitud de Catrillanca, que es altamente probable, o sea, es imposible creer que en los próximos 3 años no vas a tener ninguna otra crisis, ningún otro conflicto de magnitud en este gobierno. Y ante las crisis, este tono distinto de Chadwick, esta cosa de que ya perdió su toque, se ha hecho evidente. Ahora van a hacer el chivo expiatorio, va a ser Ubilla, a lo mejor, después va a ser otro. Pero hay un minuto donde eso se agota, esa línea de crédito que pueda tener. El tema del gabinete de comité político está instalado en Chile Vamos. Claro. No tienen, con conciencia que no tienen ni una capacidad de pasar la línea, porque esa es una decisión, una prerrogativa presidencial que Piñera defiende con eficacia, ¿no? Es decir, si yo cedo a la pauta de los partidos, estoy liquidado. Así es. Pierdo mi poder, pero ya Desbordes venía con entusiasmo en enero hablando de la necesidad de cambio de gabinete y todo, y lo han ido parando. ¿Ah? Y aquel Inman Reserva que tiene otro estilo, ¿ah? Pero también. O sea, porque los actores se alinean, la política es una actividad ansiosa y anticipatoria, ¿no? Es una actividad de estrés. Tienes que estar proyectando escenarios, viene el ciclo electoral y cada partido saca una cuenta chica respecto de cómo se va a ir posicionando respecto de eso. Entonces el tema efectivamente, como dice la Marcela, ya está dando vuelta en Chicago, no tiene la fuerza todavía, no. Probablemente esa fuerza va a depender de la siguiente crisis. De la siguiente crisis se va a evidenciar eso, pero hay que esperar esa siguiente crisis, porque esa siguiente crisis sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos ni por qué ni cuándo. Sí. Así es. En todo caso, a mí me comentaron que por ahora no habría, por más que se dijo, se pensó, en la moneda dijeron, y todo, cualquier posibilidad de ajuste está un poquito postergada pensando en la cuenta pública. La cuenta pública de junio, del 1 de junio. No, como que por ahora no hay... No, por supuesto. No hay, porque además son siempre muchas hay una excusa para postergar. Exacto. Siempre. Y para no tomar la decisión pauteado por los medios o por lo que te pide el resto de la gente. Pero además porque igual sería un cambio complicado, porque si realmente haces el cambio que necesitas para darle un nuevo impulso a esta parte de tu mandato, hay piezas que tienes que ajustar, y una de esas de frentón es Moreno. De frentón tienes que cambiar a Moreno de ahí, que después el caso Catrillanca quedó como hombre muerto caminando absolutamente, y tienes que hacer algo con la Cancillería, porque no podemos seguir con un canciller que no ausente totalmente, sin ningún peso, sin ningún contenido, sin ninguna injerencia. Entonces no, y lo de Cecilia Pérez también tiene fecha de vencimiento. Dice en la nota explicábamos también que más allá de, repito, la Cecilia Pérez no es una persona que se mande sola. Ella, lo que uno ve públicamente de las performances de ella tiene que ver con las bajadas, las decisiones y las líneas que se bajan en la moneda. Dicho eso, la Cecilia Pérez también lo que se percibe desde sectores de Chile Vamos es la presión también por correrla, por sacarla de ahí. ¿Llevó en todo esto que Pitos Casa? Porque ahí tiene con la UDI. ¿Tienes a Gonzalo? ¿Sí? Sí, está alineado con la UDI. Pero si vienen de la UDI, si son la UDI enjuagados. Los Evópolis son UDI enjuagados. Son los hijos de la UDI. Los Evópolis son hijos de la... No, a mí me parece eso, para serte franco, una buena frase original, pero
pero han tenido posiciones en algunas cosas. No, se trata de las posiciones, se trata por eso te digo, no. Las culturas. A eso me refiero. La cultura es... Pero bueno, sí, los Evópolis, porque además ellos tienen o sea, recuerden que el año pasado estuvo súper débil y ya claramente no dio el ancho nomás, que su ministro estrella, que es Blumel. Sí. Entonces, se pensaba... En algún minuto nosotros hablamos de la operación Cubillos, que Chadwick lo que quería era jugarse para traer a Cubillos al comité político y ser la ministra de las Express. Y Evópoli puso una vara alta en ese sentido de que no le pueden tocar y si lo tocan lo tienen que dejar dentro del comité político, entonces si le sacas a Blumel, pucha, la vocería, porque Blumel es encantador, es simpático, toca la guitarra, tiene toda una cosa así es de trato muy ameno, entonces sería un perfecto vocero. Ponte tú. No, además tiene ese tono estilo Benito Baranda. Sí, claro. Le gusta el Inti y el Quila, entonces llega otro. Claro. Tiene una cosa así. Malo usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si es verdad. La maldad. No, hoy día ando bonita, pero súper bonita. Ando con zapatos rojos de taco alto, así que ando muy buena. ¿Por qué? No, pero, o sea, bueno, hay que esperar. Sí. Hay que esperar, pero claro, eso pero viene cocinándose hace rato esa sopa. ¿Cuándo se hizo el primer cambio? Agosto. El cambio político del gabinete del presidente Piñera en la primera opción. ¿Te acuerdas cuando lo pidieron todo y salieron los cuando hizo el desembarco del Congreso? Sí. 2011. El 2011. Yo estaba en la segunda. Me acuerdo porque hacer un cambio de gabinete con horario de cierre al mediodía es una cosa traumática. No se me va a olvidar nunca. Fue el 2011... O sea, un año y medio de gobierno. Un año y medio de gobierno, más o menos. Ahí fue cuando fue el desembarco y trajeron a Longueira, a Evelyn Matei, a Chadwick y a la mano. Año y medio, más o menos. Bueno, vamos a ver cómo sigue. El gabinete de Bachelet duró año... Hasta mayo. 2 meses. El gabinete de Bachelet, porque el gabinete de Bachelet donde se cambió el giro del gobierno total, porque fue el que marcó la salida de Peña y Lillo, fue en mayo del 2015. Claro. Sí. Que ese ha sido uno de los cambios de gabinete más... Pero son muy, como todas las cosas, se parecen mucho. Sí, claro. Más o menos en el tiempo de duración del gabinete original, del diseño de partida. Sí, porque replicar ese modelo... Ambos dos cambian los diseños, esos dos cambios de gabinete cambian los diseños políticos. Así es. ¿No? Y son dos formas de doblarle la mano a la autoridad presidencial, además por parte de los partidos. Sí, es una de las cosas. En el caso de Piñera 1 eso fue muy evidente. O sea, la UDI... En el caso de Bachelet, en la derrota, en la claudicación frente a la concertación. Ese cambio de gabinete de Piñera 1 marcó marcó la hegemonía, que la UDI ganó el gallito de la hegemonía del gobierno de Piñera 1. Les recuerdo que en el gobierno de Piñera 1, desde el principio hasta que Piñera cede finalmente y trae a Longueira, a Matei al gobierno, era de todas las semanas Jovino Novoa, Longueira y todos los jerarcas de la UDI portadas en el Mercurio, la segunda diciendo que el presidente lo estaba haciendo pésimo, que se había vendido a la izquierda, Marcela, miles de cosas. No era la UDI, o sea, Carlos Larraín era el jefe de la oposición desde la presidencia del Reno. Pero sí, pero la UDI, pero la UDI lideraba el primer año y medio del gobierno. Fue la UDI la que lideró eso. El año y medio, los discos pares y todo eso fue era la UDI. Te recuerdo que la UDI separó toda la bancada y le dijo al presidente: si usted no hace lo que queremos, nosotros no le votamos ningún proyecto. Eso fue la UDI. Después vino la performance Carlos Larraín. La dupla Larraín-Sandón. Cuando ya la UDI había desembarcado en gloria y majestad en todo el poder del gobierno. Y además ahí, Carlos Larraín. Pero Larraín del minuto 1 le pegó al segundo piso y a la izquierda. Carlos Larraín hace un gesto ahí bien impresionante, porque lo hace independientemente del gobierno, que es el de aliarse con el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Ignacio Walker, y proponer un sistema semipresidencial. Sí, ellos hicieron una propuesta electoral para corregir el binominal y toda una propuesta de reformas constitucionales. Claro, al margen del gobierno. Al margen del gobierno.
que quedó ahí nomás, porque quedó en las buenas intenciones, obviamente, porque el portazo se escuchó hasta Punta Arenas. Sí, y no estaba nada de malo. Yo lo leí. O sea, para el minuto y para los tiempos no estaba absolutamente nada de malo, era bastante interesante para esa época. Oye, estoy escuchando la musiquita, sí, pero les quería dejar desde ya lanzado un tema para que lo hablemos en la segunda parte. El ministro de Justicia. Tú dices que porque va a ir a declarar en favor de Jaime Orpiz. Sí, por favor. Hablemoslo. O sea, por favor. Hablemoslo. Listo. Pausa y volvemos. Hora clave. Son las 8:58 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías, ¿cierto? Ahora pifiado eterno. Pifiado eterno. Carlos Chandía, voy a llamar a un árbitro, porque un árbitro vive de la pifia. ¿Carlos Chandía? Sí, con él. Nosotros estábamos viendo la imagen del presidente Piñera, que lo anuncian, y hay una pifiadera inmediato con Paul McCartney, que debes haber conocido los videos quizás. ¿Qué se siente ser pifiado al entrar al Estadio Nacional? Tú como experto en ese momento. Como experto en el tema, vos. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. ¿Se tomó su tinto, Adriano? No, más que un tinto. Fue un buen whisky que me llegó. Se dirige al país en estos momentos, su excelencia, con altos grados de alcohol en el cuerpo, pero siempre lúcido, nuestro presidente encargado, el señor Adriano Castillo. Queridos conciudadanos, deseo en este día que está terminando, que iniciemos una gran campaña por la recuperación del respeto republicano por el presidente y por las instituciones. He dicho, Adriano Castillo, el compadre Mocho. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Ya, Marcela, a ver, plantea el... Lanzo la primera piedra. Encuentro que pasó bastante desapercibido algo que considero bastante grave, y que es la defensa pública y abierta que está haciendo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, de la persona, de uno de los principales personajes involucrados por corrupción en el caso Corpesca, que es Jaime Orpiz. Senador de la UDI. Entonces, creo que es muy grave. No corresponde que un ministro de Estado, menos el de Justicia, tome posición abierta sobre una de las partes de un juicio que está en desarrollo. Sí, pero explica por qué. Porque alguien podría decir, bueno, ¿y por qué si lo conoce? Si es que puede ser testigo de carácter, si es que... Él va a declarar... Claro. Precisemos. Va a declarar como él pidió ser testigo. Por ser senador, al mismo momento que Orpiz lo era, porque la acusación tiene que ver con la tramitación del proyecto de ley de pesca. Así es. ¿No? Entonces, sí, efectivamente es testigo, no de la buena conducta de Orpiz como amigo, sino como par, en teoría, ¿no? O hacia allá va a apuntar y hacia allá va a testiguar. Pero aparte... Tiene un sentido que declare desde el punto de vista de... Pero aparte ha hecho declaraciones. Sí, aparte hizo declaraciones diciendo, no, yo estoy convencido que él es una buena persona, estoy convencido que es inocente. Es que no es el problema que declare en la causa, sino las declaraciones que hace, creo yo. Yo creo que las dos cosas. Yo creo que no corresponde que él declare. Yo creo que él no corresponde. Pero a él le piden que declare. No, se ofreció él. Senador. Se ofreció él. Él se ofreció para ser testigo. Porque es distinto si en el proceso te llaman. Ok, cedamos eso. Pero él se ofreció. Y te llaman, perdona, te pueden llamar, pero tú puedes decir si que no quieres, si sí o si no. El problema a mí la independencia. Exactamente. Es la independencia. El problema a mí más grave es que el ministro de Justicia es alguien que califica a los jueces, los promueve para ternas,
tiene un decir en las carreras de las personas que juzgan este tipo de cosas, y los jueces que están en estos momentos llevando adelante la situación de Corpesca, ven de pronto a quien eventualmente los califica o los puede promover en una posición de tomar partido por uno de los imputados. Que no se sentirá el juez medianamente presionado, medianamente impulsado a pensar que eventualmente su calificación puede depender de su fallo? Cosa que hemos visto en el pasado muchas veces. Por lo tanto, yo no digo que lo vaya a hacer en Larraín, pero se coloca en una posición de abierto conflicto de interés. Así es. Bueno, es que la lógica del conflicto de interés no ha permeado del todo a la élite y a los grupos de poder, no han comprendido la naturaleza del tema del conflicto de interés. El conflicto de interés como concepto empezamos nosotros en el Mostrador a levantarlo hacia finales del 2009 en la campaña presidencial con el caso de Eugenio Tironi, ¿no? Que asesoraba a la farmacia y se ponía un sombrero en la mañana, la que estaban acusadas de colusión, y en la tarde estaba en el comité político de la campaña de Frey. Entonces en Chile es perfectamente factible que tú tengas 10 sombreros, ¿no? Cuando te estás en la cima de la pirámide del poder y construye bajo la lógica de la transición poderes transversales, no puedes hacerlas todas. Entonces eso es profundamente provinciano, y poníamos nosotros como ejemplo, esa nota la hizo, me acuerdo, Miguel Paz, caso de un asesor de Hillary, ¿no? Que asesoraba al gobierno colombiano, y era un tema muy importante que terminó saliendo también en la campaña, porque no se sostenía en relación a la posición que tenía la candidata Hillary Clinton respecto de Colombia y el tema de las drogas. Esta cuestión en Estados Unidos, en los países serios, los países sajones sobre todo, está hiperregulada, porque hay una distinción. Tú, si eres parte del juego del Estado, estás en un lado del mesón, y si eres parte de lo privado, estás en el otro lado del mesón, y tienen intereses contrapuestos. Bueno, en Chile en general ese ha sido un aprendizaje difícil. Bastó ver el gobierno de Piñera, la cantidad de autoridades que tuvieron que salir por conflictos de interés, ¿no? Y ya para este segundo gobierno de Piñera eso se empezó, hubo más conciencia de que tú no podías estar acá y allá, y el caso emblemático, de más descarado, el de Fernanda Otero, que siendo asesora, ¿no? Del presidente, ¿no? Ganando 2 millones de pesos con cargo al erario fiscal, a la vez mantenía su empresa de asesoría, comunicación y lobby, ¿no? Y entonces el presidente podía ir a inaugurar la represa de uno de sus clientes, una hidroeléctrica, y en eso simplemente la élite chilena no tiene conciencia de que hay fronteras en las cosas. Es más, tiene que ver con una profunda cultura atávica de control del país, indistinto de que este lugar. La política es una extensión de los negocios, en general, en Chile, ¿no? Directamente. Entonces, eso nos separa mucho de la tradición de los países grandes y serios, y es una de las claves de nuestro subdesarrollo exitoso. Ahora, en el caso del senador Hernán Larraín, a quien conozco no profundamente, pero algo. Ministro. Del ex senador y el actual ministro. Si uno ve su trayectoria, me acuerdo de las declaraciones de Larraín cuando fue el caso Venta, ¿no? Y las primeras acusaciones contra Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Los Carlos. Y además, Larraín siempre manda carta al Mercurio, como, ¿sí? Porque es del etos profundo de la derecha social. Entonces, si ya no lo puedo creer, yo defiendo hasta la muerte a los Délano, porque he estado con ellos, somos amigos y hemos estado en muchas comidas. Pero ahí era senador. Cuando era eso senador. Pero es que sí, no, por cierto, sí, no te digo que esté. Es que la posición es lo clave. Sí, la posición es lo clave. A comprender la mentalidad. Porque yo los conozco en lo personal. Y he tenido trato con alguien, lo valido. Entonces, lo central del modo de relaciones, de construcción del aparato público chileno tiene que ver con esa cuestión provinciana, que son los vínculos personales. Oye, pero si fulanito lo conozco del colegio, pues,
Si la abuelita de él era hermanastra de mi abuela, y entonces el vínculo, el colegio, esa cuestión está de fondo. Y eso que parece que ha empezado como a complicar, no termina de cuajar. Y entonces el vínculo personal, que habla muy bien de la persona de la Larraín, porque es capaz de estar del lado de sus amigos sin hacer cálculos o complicándose, finalmente expresa más allá de la figura de la Larraín una cuestión que es muy atávica. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo en profunda. Nosotros lo analizamos del deber ser, pero ¿por qué se sigue manifestando? Porque ya todos deberían estar en el software del conflicto de interés completamente internalizado y no lo están. Por eso, porque esta cuestión es muy profunda estoy de acuerdo. En esos pequeños grupos. Estoy de acuerdo, de hecho a mí lo que me llamó la atención... Es como cuando me acuerdo de Larraín también, por una carta al director del Mercurio, cuando la Iglesia Católica dice, y bueno, ya, vamos a vender el Canal 13 a Luxi. Y nos manda una carta de, el Canal 13 no. Es un conservador de tomo y lomo en todo sentido, y hay que comprender en qué consiste ese conservadurismo, que es la resistencia a adaptarse a los cambios que la sociedad exige. Y bueno, ahora se compró un problema por esta cuña mal calculada. No, y además hace un gesto que yo lo encontré muy raro, esto de decir de que él lo va a hacer a título personal y por lo tanto no quiere ir a concurrir a los tribunales a dar el testimonio respecto, sino que él pide que vayan a su oficina para que sea una cosa como... O sea, los jueces, los abogados, la persona van a tener que concurrir al Ministerio de Justicia. Hace uso del privilegio. Claro. A mí me llama profundamente la atención, y creo que está relacionado con todo lo que estás diciendo tú, que haya pasado esto, que haya dicho esto Larraín, y que hayan sonado los grillos, que pasara totalmente inadvertido. Nadie dijo nada, salvo el senador Buenchumilla. El senador Francisco Buenchumilla fue el único que ayer salió a poner el foco y a reclamar y a decir, esto es inaceptable, esto atenta contra la independencia de los jueces, esto intimida al juez, el mismo juez ¿qué va a pasar con su carrera? Esto no corresponde, los ministros de Estado no se pueden dividir. Acuérdate tú que no son ministros hasta las 10 de la noche tenemos nomás. un antecedente de parte del ministro Larraín que es complejo en este sentido. Él fue el que revela que se van a netear los jueces durante el gobierno del presidente Piñera, porque él encuentra que los jueces tienen una carga ideológica de izquierda y por lo tanto se van a netear. Él es el principal gestor de poder hacer efectivamente una medida como esa, porque tiene que evaluar y tiene que propulsar carreras de jueces. Y por lo tanto, si es que tú vas después de haber hecho una frase como esa, y tú vas a presentarte como testigo, siendo ministro, siendo calificador de jueces, en una situación donde un juez va a fallar, y eventualmente la Corte Suprema más tarde, o la Corte de Apelaciones, entonces tú dices, hey, wait a momentum, no se sentirán presionados los jueces por ver a quién los califica. Ahora, y a quién los puede promover en su carrera. Esto tiene otra óptica, pero es súper interesante analizar, porque uno ve que una autoridad que es decisiva para la carrera de los jueces no puede intervenir justamente por el temor que pueda sentir el juez de fallar libremente de acuerdo a su conciencia. Sin embargo, todo el sistema en todas partes opera sobre la idea de que los jueces al momento de fallar son autónomos, ¿cierto? Sí. Que son libres, que no se sienten presionados. De que por lo menos no es evidente. No hay un sistema. Entonces, si eso fuera cierto desde el punto de vista teórico, de manual, institucional, en rigor hablaría muy bien de un país que un ministro pudiera declarar como testigo en una causa, y que pese a eso, independiente de eso, el juez pueda fallar como se le ocurra. No sé, eso eventualmente podría ser, pero no puede ser en Chile, porque el problema no es la norma, es la cultura chilena. Porque tú sabes que estás en una cultura jerárquica y en una cultura de redes de relaciones personales, donde tú estás a favor o en contra de alguien en función de cómo te vas moviendo en tu vida profesional. Y eso va quedando en una hoja de vida tácita que está instalada ahí en lo público. Entonces, hay que leer todo este tipo de normas de manual en función de la cultura propia. Y claro, se equivoca Larraín porque no entiende la tensión que está instalada justamente en la sociedad chilena, que hay un grupo de personas
privilegiadas que administran el poder, y eso es objeto de reclamo por parte de la plebe. ¿Ah? La principal demanda en todas las encuestas, por cierto, incluidas las del CEP, tiene que ver con esa lógica de que finalmente nuestro capitalismo no opera con las reglas del capitalismo, sino con un capitalismo de amigos. No quiere decir que importando tu apellido, tu pinta, tu colegio de origen, para acceder a mejores posiciones económicas en el sistema. Y eso está muy instalado en la encuesta. Lo que viene viviendo la sociedad chilena es una tensión, porque la plebe se está rebelando hace un rato contra las normas atávicas del orden social chileno, que es básicamente hacendal. Yo creo que no es que la raíz no entienda la pulsión. Yo creo que no le importa, no le interesa. Yo creo que tiene que ver con la concepción más profunda de cómo entienden el Estado y cómo entienden un sistema, una democracia. Y esa democracia, en esa visión, es bastante débil, por decirlo de alguna manera. El tema de las independencias de los poderes es algo que nunca han tenido. Ellos no son de una concepción democrática. La democracia es un hecho. Es un hecho que en este minuto no hay otro. Es un mal menor, es lo que hay que aceptar, porque en este minuto es lo que hay. Pero esa es la esencia de lo conservador, y esa es la esencia de la UDI. Por eso la UDI nace a la vida pensando en una democracia protegida de las mayorías. Por eso que Guzmán establece mecanismos contramayoritarios, ¿no? Protegida de esta idea de que todo se puede llevar a ser deliberado, y lo que la mayoría decide es no, señor. Y por eso que hay quórum y contraquórum y tribunales constitucionales y todo, porque esto tiene que ser, los de arriba tienen que proteger el orden, ¿no? En beneficio de los de abajo, que no saben muy bien lo que quieren. Por eso es un boomerang, y por eso es un boomerang el argumento que se esgrime cuando se dice, oye, respecto, por ejemplo, al control preventivo de identidad a los mayores de 14 años, cuando el argumento que se usa es, bueno, es que la mayor cantidad de la gente en las encuestas dice que lo quiere. Justamente lo que tú estás señalando respecto de las variables contramayoritarias, lo que intentaban en gran medida es que las encuestas, entre otras cosas, la opinión pública no generara una situación que no conviniera. Es paradójico respecto a su propia historia que la derecha incube el gen populista en esta etapa, que es aquello que más temió y combatió siempre, y que es aquello que la Concertación se encargó de conjurar como parte del pacto transicional. Sí. Pero el populismo viene del primer gobierno de Piñera, no ahora. En la persona de Piñera, convengamos que hicieron mierda los bonos de Bachelet del primer gobierno, y cuando Piñera estaba con el agua hasta el cogote se empezó a tirar bonos también. Entonces, si vamos a hablar de populismo, ya en el primer gobierno se dieron cuenta que era efectivo, que les daba rédito, y que con eso podían sortear las crisis y las falencias que tienen. Bueno, vamos a ver qué pasa con el asunto de Hernán Larraín. ¿Leyeron el fallo de Caradima? No, por supuesto que no. Yo me lo leí ayer. No me extraña en lo más mínimo que te lo hayas leído completo, hasta el último pie de página. Pero a mí me impresionó. Tú sabes que, y tú que estudiaste Derecho lo conoces, Mirko. La Marcela también. También, la Marcela. Además tuve hartos pueblos los abogados, así que. Bueno, es que te enseñaban. Hiciste tu doctorado en. Hice mi doctorado en leyes. Tu doctorado en leyes. El hecho de que en Chile, y se ha dicho varias veces, no existe el concepto de precedente equivalente al del pueblo anglosajón o los países anglosajones, donde los jueces determinan, de alguna manera hacen leyes con sus fallos, y por lo tanto tú puedes invocar el fallo de un juez para un caso similar. Aquí cada juicio tiene su propia lógica y está limitado. Pero ayer en el fallo, lo que hace la Corte de Apelaciones es bien interesante. En primer lugar señala, bueno, es unánime, pero en primer lugar señala el fallo que lo que hace el fallo considera, y lo dice así, tal cual, como un antecedente civil lo que ocurrió. Pero lo más interesante de todo, a mi modo de ver, es que no se circunscribe exclusivamente al marco de la Iglesia y del Arzobispado de Santiago en el caso Caradima. No. Los jueces enarbolan y generan
de alguna manera se extienden hacia la figura de cómo se generó este abuso y este encubrimiento civil. Y lo plantean de la siguiente forma. Dicen, la institución es garante de donde ellos mandan a los funcionarios, trasladan a las personas, revisan o no revisan, cumplen o no cumplen con el deber de chequeo de cada una de las personas ahí donde están, acogen o no acogen y lo dice así, la institución es responsable, por eso debe pagar la institución. Pues bien, si es que eso es tal cual como se ha planteado, llevémoslo al caso del ejército. Llevémoslo al caso de la policía. La institución, bajo la misma lógica civil, por traslados, por cosas, por lo que hace y lo que no deja de hacer, llévalo a un colegio. Llévalo al caso Soquimich, la responsabilidad de Soquimich como empresa, claro, más allá de las personas. La figura que generó, a mi modo de ver, de responsabilidad del mandante principal sobre aquellos que dependían de él, es... O sea, inédito. Yo encuentro que es inédito y no era esperada para nada. Que fuera así de enorme en magnitud. De hecho, ayer entrevisté a Jimmy Hamilton en La Última Mirada y me decía, mira, teníamos la sensación que habíamos perdido 2-1. Porque los rumores y que las cuestioncitas acá y allá, ¿no? Y salió 3-0, pero además sale con esta tipificación de que no se puede correr el mandante por las cosas que hacen las personas que él colocó o ella colocó en tal o cual lugar, lo que trasladó, las omisiones que hizo para no seguir adelante determinadas investigaciones que permitían llevar Lo que tú estás describiendo, Fernando, es una dinamita en el poder institucional. Salvaje, justamente porque es un precedente muy haciendo el punto que en Chile no opera la lógica del precedente. Por eso lo quise dejar sin haber leído el fallo, leyendo simplemente las noticias sobre el fallo, las explicaciones sobre el fallo, lo que tú ves y la importancia y por qué merece comentarse, es que se da vuelta la tortilla, ¿no? Eran los mismos tribunales los que venían, y la propia iglesia, los que venían ganando en todo este tipo de materia las demandas civiles. Ocurrió en el caso del curatato, no hay responsabilidad de la iglesia como tal, porque la iglesia había puesto una Maginot una Lilia Maginot en la cosa patrimonial, y entonces esta vuelta de tortilla, no solo esta vuelta a mirar, este giro copernicano en la construcción jurídica acerca del problema de los abusos en la iglesia, que puede abrir una compuerta, sino en el mismo comportamiento de la autoridad eclesial. O sea, se da, y uno casi como para descreer de las coincidencias, en el momento en que cambia la principal autoridad de la Iglesia de Santiago, ¿no? Y la reacción es justamente la que no esperábamos que ocurriera, que era decir que no iba a haber apelación a la Suprema. Que no iban a perseverar. Eso hace Celestino Homs. Claro, es decir, corta este camino de intríngulis jurídico finalmente que va agotando y va demoliendo a cualquiera que quiera justicia desde el punto de vista civil en estas materias. Sí, no, además hay otra cosa que es sumamente interesante en el caso, es eso que tú estás señalando, y se refrenda un poco con un cambio de actitud en la iglesia que a regañadientes acepta esto y dice que no va a apelar. Eso es tipo. Claro. ¿Cachai? Establece, mira, nos conformamos con el fallo. Entrega la oreja. Claro, entrega la oreja. Lo que, te repito, es una situación que tú probablemente vas a ver replicada en el ámbito civil, en, qué sé yo, la cantidad de juicios que hoy día todavía están entablados, y que tú tienes toda la razón, Mirko, no ocurrió así en el caso del curatato, y hubo otro caso también bueno, en el Caradima acaba de pasar, pero no me acuerdo cuál es el otro caso, que también hubo un juicio civil y que tampoco hubo reparación, pero los fundamentos de la reparación son impresionantemente novedosos. Y el caso Caradima va abriendo una punta de lanza porque sabemos que hay una cantidad de casos de abusos que vienen detrás. Entonces se abre una compuerta para que realmente la iglesia se quede en pelota en términos económicos. Esa es la importancia del caso Caradima. O sea,
Y mientras los escuchaba no puedo dejar de pensar todo lo que cuesta y el trayecto tan largo que hay que hacer en este país para obtener justicia. El caso Caradima, yo me acuerdo cuando estalló cómo denostaban públicamente a Hamilton, a Murillo, los hacían mierda, que eran mentirosos, que era una cosa de maricones. Exacto, que casi que se lo habían buscado, que les gustaba, pero unas atrocidades, dijeron. Las defensas que se casi rasgando vestiduras, defensas de Caradima, la élite, pero vuelta loca, defendiendo a su cura predilecto. Pasaron muchos. El trayecto que ellos han hecho es muy largo. Bueno, de hecho. Pero además, disculpa Fernando, es muy largo, pero además sirvió precisamente, y eso yo creo que es lo más relevante, sirvió para ayudar a destapar todo lo que vino después. Sin caso Caradima no tendríamos en este país el destape que hubo de los casos de abuso y no tendríamos esta limpieza efectiva que se está empezando a hacer en la iglesia del tema de los abusadores. Y ahora el caso Caradima abre otra compuerta, eso es lo importante, que es la de la reparación civil. Exacto. Es decir, de que la iglesia pague. Pague económicamente, por eso digo que estamos en la antesala de que la iglesia se empieza a quedar en pelota desde el punto de vista de las lucas. Bueno, como lo pasó en Estados Unidos, en Boston. Sí, en Boston, que casi va a la quiebra. Las diócesis se pueden ver quebradas. Hoy día hay un juicio que se inició fuerte en Francia, que es uno de los primeros juicios, y hay toda una mirada también porque es bien similar a lo que pasó acá. Y me contaba ayer James Hamilton que le han pedido todo tipo de antecedentes respecto al fallo. Que manden los fallos, que manden las cuestioncitas acá y allá, para afuera. Obvio. La otra cosa interesante que tiene que ver con esto es que durante mucho tiempo hubo una resistencia patagüina a generar un acuerdo entre el arzobispado y las víctimas de Caradima para generar la posibilidad de reparación. Y eso cambió. Mira, estuvo a punto de haber tres veces, a punto de haber acuerdo. De que se acuerde, qué sé yo, una medida reparatoria, qué sé yo, que era tanto, el juez feliz. Y llegaba inevitablemente el abogado y decía, perdón, pero mi mandante me dice que no va. El abogado de la iglesia. El abogado de salud. Perdón, ¿quién? Nicolás Luco, ¿no? No era, no me acuerdo, no era Nicolás Luco, pero llegaba diciendo, no, perdón, el mandante dice que no. Es que es importante saber quiénes son los abogados, no es menor, porque en general la prensa omite los nombres, y es que ahí está la trenza de poder. Sí, está bien, pero en este caso, yo creo que hasta el abogado no podía entender las cosas. El mandante Isati decía no. Es que para el abogado que perdió por ejemplo, la palabra encubrimiento no podía estar incluida en los textos. No podía. Entonces, bueno, se viene a la situación civil. Finalmente, la palabra encubrimiento civil la establece los miembros de la Corte de Apelaciones. Ellos ponen ahí, esto corresponde a un encubrimiento civil. Bueno, todo lo que estás diciendo no me extraña en lo más mínimo y es totalmente coincidente porque hasta último minuto, o sea, no sé si escucharon a Esati anoche. No, yo encuentro ya que... Es insólito. Toda una rueda de prensa. No, y además dice, perdón, pero este es un fallo contra el arzobispado y yo ya no soy el arzobispo. Claro, no, pero además, sí, o sea, de verdad... Ya afectado, ya quedó chato. No, pero además Esati entendió menos que Dávalos con el caso Cabal, o sea, nunca entendió nada. No creo que menos. Yo creo... es imposible. Nadie comprende menos de nada que... Claro. No, pero es casi una realidad paralela de lo que habla Esati, de verdad. O sea, más allá ya, todo el mundo cuando está contra las cuerdas se victimiza. Yo le acepto, por último, una estrategia de victimizarse. Se está salvando solo. Pero de verdad vive en una realidad paralela. O sea, es increíble. Y ojo que penalmente él puede irse imputado. Por supuesto. Por encubrimiento. Investigación de Emiliano Sí, pues por encubrimiento, por supuesto que sí. Pero la rueda de prensa que ha dado, hablando desaforadamente, muy libremente, diciendo lo que cree, lo que piensa y lo que siente, te habla de que se rompe el pacto institucional, de ya...
te vas de acá y guardas silencio y nosotros te cuidamos y te protegemos. Y eso es muy interesante. Sí, por supuesto. Es decir, no opera Enrique Correa en el caso Carlos Cruz, ¿no? Que ya, tú vas ahí un rato en capuchino, te venís para la oficina, pues aquí está la lógica del padrino, es decir, ¿no? Con yo te ayudo, pero en algún minuto claro, cuando en el Padrino 2 llegan a Pentangeli a declarar. Sí. ¿No? Autoincúlpate y tu familia se salva. Sí, bueno, es un fenómeno nuevo y que yo creo que va a ser estos casos, sentencias de texto en la escuela de Derecho. A ver, yo dejo tirado hacia adelante. Me gustaría ver qué es lo que pasa. Los grupos laicos, desde hace rato que venían hablando, los laicos que trabajan muy activamente con la iglesia y todo, venían hablando de la necesaria reparación económica, de que lo que vamos a ver tenía que suceder y era requisito para pensar en una posible reconstrucción o recuperación de la iglesia. Pero también han hablado de una comisión de verdad, una suerte de comisión de la verdad sobre los hechos y todos los casos de abuso en la historia de la iglesia. Oye, a propósito... Y yo creo que eso... le sacó el poto a eso, ¿ah? Sí. Pero... Oye, pero a propósito, ojo, porque Sati tiene una responsabilidad enorme. Acuérdate que Sati llega al arzobispado de Santiago el 15 de diciembre del año 2010. Pero hoy declara Errázuriz que es el verdadero responsable. Eso es lo que decía. Lo que te voy a decir, ojo, porque el que eventualmente puede terminar antes que Sati, mucho más precioso que lo que está, es Errázuriz, que declara hoy día. Y Sati es torpe, porque Errázuriz es el poder detrás del trono. Pero Errázuriz en este país no que se salvan la gente mayor, porque tienen demencia subcortical y esas cosas extrañas que aparecen en el último minuto. No me acuerdo quién fue el que lo dijo, que todo parece imposible hasta que pasa. Sí. No, sí. Y en este caso todo parece imposible. No vamos a discutir porque en los últimos 7 años hemos visto cosas que jamás pensamos que íbamos a ver que sucedían en este país. Particularmente en el tema de iglesias, por la visita al Papa ha sido demoledor la caída de la jerarquía y las prerrogativas y los estatus y todas esas cosas. Bueno, pero el Papa, según Sati, no está enojado con los obispos chilenos, los sigue queriendo, así que valor. Ya pues, nos vamos hasta mañana, que les vaya bien. Hasta el otro jueves, chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.